Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Soy Luis Rivera y estamos en Gente de Opiniones. Hoy es jueves y como ya se dieron cuenta, tenemos casa llena, porque hoy es un día en que vamos a hablar de economía y están con nosotros tres buenos amigos. Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva, bienvenido. Muy buenas noches, pues un saludo al pueblo salvadoreño y a los colegas, ¿verdad? Que es todo un gusto estar acá. También está con nosotros, dos grandes amigos de la casa, Alfonso Goitia, bienvenido. Gracias, muy amable. Y César Villalona, que también es de parte de nuestro staff de asesores. Muy bien, mucho gusto estar acá con los amigos. Bueno, vamos, como siempre en este programa, a hacer un poco de didáctica para que nosotros, los simples mortales, podamos comprender algunos de los conceptos que ustedes muy bien manejan y nos sirva pues para que la ciudadanía esté más y mejor informada de lo que sucede a nuestro alrededor con respecto a la economía y por lo tanto pues saber cuándo es que nos están diciendo algo que es cierto o cuándo nos están tratando de engañar, que eso sucede mucho porque como usted ya lo ha visto en nuestro programa En la Mira, hay que estar ojo al Cristo con lo que nos dicen, no todo lo que nos dicen es cierto. Y aquí están tres expertos con los que vamos a hablar justamente del tema de la planificación de la economía para el desarrollo. Para comenzar, quisiera que nos explicaran justamente por qué es importante la planificación de la economía para el desarrollo del país y cuál es la función de planificar. Tal vez ahí usted, muy presidente, nos ilustra. Sí, bueno, hay dos paradigmas en el mundo de un Estado. El primer paradigma es que sea el mercado el que asigne eficientemente los trabajadores, la maquinaria y equipo, y pues dejar a esas fuerzas del mercado pues el desarrollo socioeconómico de un país. Y la otra vía es el convencimiento que el mercado no es capaz de asignar eficientemente los recursos, que siempre hay fallos tanto de gobierno como fallos de mercado, y es ahí donde tiene sentido la existencia de la planificación. Pues la planificación conlleva que el Estado tenga ya sea una entidad centralizada o descentralizada, dependiendo del modelo pues, de planificación, y que todas las políticas públicas sean definidas no solo en un año ni en 5 años, sino que a mediano plazo. Y creo que el Estado tiene la responsabilidad de conducir a las fuerzas productivas de un país. Estos son los dos paradigmas que usualmente la literatura nos muestra, ¿verdad? Y dichos paradigmas se mueven desde la opción más extrema del mercado hasta la opción más extrema de la planificación. Esto es lo que yo pudiera agregar en este primer comentario. Listo. Alfonso, en ese sentido, ¿cómo se está desarrollando la planificación y la gestión pública de la economía nacional en este momento? Bueno, mira, precisamente la idea del gobierno, desde el gobierno anterior, fue empezar a construir precisamente todo el sistema nacional de planificación del país. Como lo señalaba el presidente del Banco Central, se trata de darle un rol más activo al Estado en términos de establecer los objetivos de corto, mediano y largo plazo y ver cómo se utilizan eficiente y eficazmente los recursos con los que cuenta el gobierno y con los que cuenta la economía del país. En ese sentido, como te digo, desde el periodo anterior se fue diseñando el Sistema Nacional de Planificación de tal manera que ya este gobierno estableció ya más concretamente toda la estructura que va a conducir el sistema de planificación y está precisamente en la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia, ¿no? Esa es la entidad o es la entidad encargada de la planificación en el país y obviamente a la cual todas las demás instancias del gobierno tienen que articularse, porque la planificación es eso, o sea, también, ¿no? O sea, es cómo se articula toda la institucionalidad pública en función de trabajar mucho más adecuadamente los objetivos que queremos lograr en el mediano y largo plazo. Claro, no es que alguien se sienta en un cuartito con 2, 3 asesores y definen cómo es que esto se va a manejar sin hacer consultas ni nada por el estilo, sino todo lo contrario, ver qué tiene él
qué tiene el otro, qué tiene esta institución, qué potenciales hay, qué amenazas, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Entonces, toda la institucionalidad se vuelca en un marco más coordinado, más articulado, de tal manera de que los objetivos trazados se puedan cumplir, ¿ya? Entonces, esa es la Secretaría Técnica a la que le corresponde la implementación de ese plan. De hecho, un resultado ya de la planificación es el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, o sea que ya está en funcionamiento, digámoslo así. Pero todo el sistema es mucho más complejo porque articula la institucionalidad pública, los sectores sociales, ¿no? Porque también participan en el proceso de planificación los distintos sectores, la empresa privada, otras empresas, también tienen que participar o tienen que dar información para poder tener una visión mucho más clara de los resultados en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, el sistema es mucho más complejo, pero a su vez también implica, por ejemplo, que otras instancias gubernamentales, pero ya más locales, también tienen que participar. O sea, todas las entidades municipales, por ejemplo, tienen un rol importante en el marco de planificación. Entonces, al final lo que tú quieres hacer es que el Estado tenga un papel mucho más activo, tenga una visión más clara y estratégica de lo que se quiere lograr y utilizar adecuadamente todos los recursos. O sea, cosa que antes no se tenía. O sea, de hecho, como ya se ha señalado, en una visión puramente de mercado, hay que dejar que el mercado, supuestamente, él va a definir cómo se asignan los recursos. Y supuestamente bajo esa asignación se va a lograr los mejores resultados, lo cual ya nos demostró que no es real. Fue el endiosamiento del mercado que hubo durante tanto tiempo. Y justamente, César, ¿cuál ha sido el impacto en nuestra economía de estas medidas, de la aplicación de este enfoque que nos planteaba el presidente, en el sentido de que hemos tenido, bueno, situaciones como la dolarización, la privatización, como producto de todo ese enfoque neoliberal, de dejarle todo al Dios mercado? Bueno, los impactos han sido muchos, pero en términos de planificación, el programa que aplicaron los gobiernos de Arena, se inició con el gobierno de Cristiani, continuó con nosotros, debilitaron mucho al Estado como propietario de empresas y en su rol de planificación. Durante el gobierno de Cristiani se iniciaron unas privatizaciones, las privatizaciones de algunas empresas. Por ejemplo, las exportaciones de café fueron privatizadas, se cerró el Incafé, la de azúcar, se inició la privatización de la banca. Bueno, se inició y se completó la privatización de los bancos. También las importaciones de petróleo. En el gobierno de Calderón Sol continuó con la privatización de una parte de los fondos de las pensiones, la administración. Antel, la distribución de energía, bueno, en fin, el de Flores también, hasta la Geo, ¿verdad? Entonces dejaron un Estado bastante debilitado, pero también le quitaron funciones de regulación. Por ejemplo, al Banco Central le quitaron la facultad de fijar la tasa de interés. Eso fue en el gobierno de Cristiani, creo, en el año 93. También Cristiani liberalizó los precios de muchos productos, que eran productos que tenían precios fijos durante el gobierno de Duarte. Se liberalizó incluso el tipo de cambio, aunque luego se estabilizó en 8.70. Y se redujeron aranceles, comenzó la reducción de aranceles en el gobierno de Cristiani, una apertura externa que generó mucha importación y afectó una buena parte del aparato productivo. También el cierre del IRA. El IRA era un mecanismo de intervención del Estado en regulación de precios, de granos básicos, de algunos productos. Entonces yo diría que ese programa, como con tres componentes, la privatización, la liberalización económica y lo otro fue la reforma tributaria, regresiva, ¿verdad? El IVA, quitaron el impuesto a la propiedad, bajaron a la renta empresarial, a las exportaciones de café y colocaron el IVA y otros impuestos selectivos al consumo, algunas contribuciones como la del Fovial, Fosalud. Entonces el resultado de todo eso, y la dolarización acompaña, es un Estado con menos propiedad, menos peso en el sistema financiero, menos peso en energía, menos peso en la economía en general y menos capacidad de aplicar política económica, porque la dolarización, para colmo, le debilita terriblemente la política monetaria y le elimina la política cambiaria. Por lo tanto, debo entender que tiene menos margen de maniobra para darle solución o darle respuesta a los problemas del país. Correcto, nos dejaron un Estado con dificultades para planificar. Además, en el gobierno de Calderón Sol se cerró, se eliminó el Ministerio de Planificación.
Fue cerrado en el gobierno de Calderón Sol, le trasladaron algunas funciones a la Cancillería a través de CETEFE y se creó la Secretaría Técnica, pero que no es lo mismo. Entonces yo creo que después de esos 20 años, donde nos dejaron un estado débil y un empresariado muy fuerte, el empresariado más, el sector oligárquico más poderoso, y debilitada la agricultura, bueno, es un impacto muy general. Se ha recuperado, como decía Alfonso, el rol planificador, sobre todo del primer gobierno del FMLN, Mauricio Funes, con la creación del primer plan quinquenal, ¿verdad?, que ahora se continúa con este gobierno. Ahora, justamente eso le iba a preguntar, presidente, a pesar de todas estas debilidades que son evidentes, que se heredaron de los gobiernos anteriores, como fruto de todas estas políticas, ¿qué factibilidad ven en ejecutar, en retomar ese rol de planificación del Estado? Sí. Primero, yo quiero justificar aún más el rol de la planificación. Listo. La década de los 50 y 60 es una década que se construye institucionalidad en El Salvador. Se crea el mercado común centroamericano, nacen los ministerios de planificación en muchos países de la región centroamericana, y eso trajo como consecuencia que las economías de la región y El Salvador alcanzaran pues tasas de crecimiento por encima del promedio histórico de Asia y de América Latina. El promedio histórico era 4.6%. El Salvador supera ese promedio histórico, llega hasta el 6%. Sin embargo, digamos, esa institucionalidad se va agotando en el tiempo porque los objetivos de la planificación no solo tenían que estar orientadas al crecimiento económico, al desarrollo industrial. Yo creo que la planificación tiene que poner sobre su fin, su objetivo, generar empleo digno, aumentar la movilidad social. El Salvador, junto con América Latina, somos de las regiones en el mundo donde transitar de un hogar de ingresos bajos a otro ingresos medios es casi imposible. Es un milagro. Aquí en El Salvador es un milagro llegar a ese punto. Entonces, por lo tanto, se inicia todo un proceso a partir de los 90 de desmantelación del rol planificador, pero, y después respondo tu pregunta, pero claro, quiero poner como antecedente que se empiezan a eliminar todas las políticas de demanda. Primero eliminaron la política comercial. Digamos, nosotros nunca hemos tenido una historia de tipo de cambio flexible, por lo tanto nunca hemos utilizado una política comercial efectiva en la cual el choque de una recesión económica mundial nosotros la capiemos a través de la flexibilización de nuestro tipo de cambio. Se amortigüe, digamos. Exacto, como hicieron los países en la recesión del 2009. Segundo, se elimina la política crediticia, se le separa al Banco Central la función de manejar el crédito, de controlar el crédito, aunque todavía nosotros lo tenemos en la ley orgánica de control, y se crea lo que es el BMI y actualmente Bandesal. Segundo, se elimina la emisión monetaria y con esto se cercena la política monetaria. ¿Qué nos queda dentro de la planificación actual? Y eso yo creo que es un esfuerzo de análisis. La política fiscal actualmente, sus grados de libertad son mínimas. Realmente estamos manejando una caja fiscal, no es una política fiscal. Por lo tanto, yo siempre pongo de ejemplo que es como El Salvador es como Ulises en el mástil de un barco amarrado y todas las sirenas le van cantando, pero vamos a la deriva. La planificación desde el anterior gobierno pretende retomar esos escasos grados de libertad que nosotros tenemos para cumplir con los objetivos de generar empleo digno, de disponer de un país mucho más productivo, mucho más seguro y sobre todo más educado. Creo que esos tres grandes objetivos encajan en el rompecabezas de este país, encajan perfectamente. Pero también creo yo que
debemos de estar conscientes que los grados de libertad por el lado de la demanda son casi inexistentes, lo que nos está quedando son por el lado de la oferta. Y es ahí donde la política de transformación productiva está aportando. Es una política no de corto plazo, y esto yo creo que es importante que la población salvadoreña lo sepa. Pero ya hay pasos importantes. Pero ya hay pasos importantes y lo estamos viendo en la coyuntura. En la coyuntura, el catalizador del crecimiento en el primer trimestre, que el PIB creció 2.3%, ha sido la industria manufacturera. Crece 3.2%. O sea, que las políticas, el rumbo que estamos dando a la planificación, el rumbo que le estamos dando hacia productos de mayor valor agregado, están empezando a dar frutos. Por eso decimos, ya empezamos a ver brotes verdes. ¿Por qué? La industria lo vemos también en la generación de empleo. Crece 2.1% la generación de empleo. Solo la industria manufacturera está generando 7,000 empleos. Y en esto quiero desmistificar el último informe trimestral de coyuntura de FUSADES, donde sostiene que la creación de empleo es apenas de 2,000. No, lo que sucede es que el empleo en el sector público ha caído menos 5,000. ¿verdad? Entonces eso da, digamos, el saldo. Digo, la planificación la estamos llevando tanto desde la parte pues, de la oferta, tenemos políticas de agricultura familiar, cambiando la matriz energética, pero la planificación a futuro tiene que ir retomando cómo restablecer las políticas de demanda. Creo que una economía pequeña abierta como la nuestra no puede dejar a merced, digamos, el rumbo del país. La dolarización lo que es una vuelta al patrón oro. Es un sistema que no encaja con el régimen democrático que actualmente nosotros tenemos. Gracias. Ahora, Alfonso, justamente la planificación implica un rol más activo del Estado. En la economía, en la sociedad, en el mercado. Entonces, ¿cómo se están regulando las fuerzas del libre mercado para evitar que acaparen el funcionamiento económico del país? Bueno, precisamente, ¿no? La visión que se tiene en el marco del plan quinquenal, utilizando obviamente todo el instrumental de la planificación, el plan quinquenal establece en la parte económica ejes centrales para poder desarrollar la economía, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, por ejemplo, todo el tema de transformación productiva, de desarrollo agrícola, de transformación de la agricultura, del papel de la agricultura familiar, de cómo fortalecer la micro, pequeña y mediana empresa como ejes centrales de un crecimiento más sostenido a largo plazo, cómo generar empleo de mejor calidad, cómo mejorar los ingresos de la población. Todo eso está planteado ahí y están planteado todo un conjunto de acciones concretas que el gobierno tiene que ir desarrollando a lo largo de estos 5 años. Y de hecho ya ha comenzado a desarrollar acciones en este campo a través de toda la institucionalidad pública existente, ¿no? Entonces, yo diría que sí, la planificación como la gran estrategia o el gran instrumento para empujar una economía nueva, porque lo que se quiere es cambiar la economía, o sea, modificar esta economía que nos hace crecer tan lentamente, que ya lo ha señalado muchas veces el presidente del Banco Central, donde tenemos una trampa de bajo crecimiento. Entonces, ¿cómo salir de eso? Entonces, aquí es por eso mismo la acción de intervención, la acción activa del Estado puede ayudar a salir de eso. No el mercado, o sea, el mercado por sí mismo no nos permitiría, pero sí, el Estado puede regular al mercado, puede orientar el mercado en función de los beneficios que se pueden obtener en distintas actividades. Es lógico, ¿no? O sea, por ejemplo, en el marco de transformación productiva se han identificado sectores claves para el crecimiento a largo plazo y sectores claves que tienen mercados. Entonces ahí entra el mercado, mercados potenciales e importantes en el exterior. De tal manera que podemos desarrollar esas actividades industriales con mucha más fuerza, incorporando recursos obviamente, para que estas empresas industriales puedan exportar.
pueda insertarse de mejor manera en el mercado internacional. De igual manera, la micro y pequeña empresa, mediana empresa, debe articularse a la lógica de mercado internamente, ¿ya? O a nivel regional, puede integrarse, ¿ya? O sea, lo que pasa es que también eso hay que planificar. Entonces, ¿cómo dotar a esas empresas, a esas pequeñas, medianas empresas, de condiciones para que puedan sus productos ser colocados en grandes empresas comercializadoras, como los supermercados, etcétera, etcétera? Entonces, todo eso se puede desarrollar de mejor manera con la planificación, ¿ya? Entonces, el tener un plan quinquenal, el tener los instrumentos de la planificación, te ayuda mucho para visualizar hasta dónde estamos caminando, por qué es lo que más necesitamos y cómo podemos realmente lograr en el corto o mediano plazo ventajas de crecimiento y desarrollo para el país. Esto implica, César, poner en el centro a la gente, a la ciudadanía. Correcto. Yo quería, antes de eso, agregar algunos aspectos para contribuir a lo que ha dicho Alfonso. Hay algunos mecanismos que se están utilizando desde el gobierno anterior de intervención. Por ejemplo, la ley de medicamentos. Eso es algo novedoso, muy importante, donde en el gobierno anterior se aprobó esa ley y es contrario a todo lo que hizo Arena, que es la liberalización de precios. Aquí hay una intervención para regular los precios de los medicamentos que ha sido muy efectiva. Son más de 7.000. Yo creo que también hay otro mecanismo por el lado de los programas sociales, bueno, de Bandesal, porque Bandesal, que es una banca pública, está otorgando crédito a tasa de interés baja, subsidiada, tengo entendido, en el sentido de que son más bajas, digamos, bueno, no son más bajas que la inflación en realidad, pero son más bajas que la tasa de interés de mercado, Exacto. la normal. Sí. Y está beneficiando y está dirigida a sectores sociales, excluidos de la banca privada. Exactamente. También la política, la ley de apoyo a la micro y pequeña empresa, que después se tradujo en una política. Se aprobó en el gobierno anterior la ley, este año una política que obliga al Estado a crear un fondo de garantía, un fondo de crédito. Bueno, están los 100 millones que se aprobaron del BID. No sé si hay un recurso de inconstitucionalidad sobre esos préstamos, no estoy seguro, pero hay 100 millones de dólares que se aprobaron que lo va a manejar Bandesal. Es una buena cantidad para intervenir en crédito a un sector excluido. Lo que decía Alfonso, si se deja al mercado, la banca privada no le va a prestar a la mayoría de las micro y pequeñas empresas. Ahí ven mecanismos de intervención importantes. Y los programas sociales. Son 7 que se aprobaron como políticas públicas, ¿verdad? Lo aprobaron todos los diputados y diputadas de todos los partidos. Se aprobaron 84. Y digo esto porque en estos días, en el evento de la ANEP, salió otra crítica a los programas sociales de Arnaldo Jiménez, muy fuerte, en el evento que hicieron, creo que fue el lunes. La ANEP sigue criticando y algunos incluso dirigentes de Arena, cuando su partido aprobó los programas. ¿Cuáles son? Son mecanismos de intervención. El programa de alimentación, de alimentación escolar, los paquetes escolares. El de pensión básica universal, que estaba en el plan quinquenal anterior, el programa PATI, el de comunidades urbanas y rurales solidarias, el de agricultura familiar y Ciudad Mujer. Ahí tiene, eso fue clarito y fue diseñado en el gobierno anterior como un mecanismo claro de planificación para intervenir, para atender problemas sociales. El problema de esos programas es la sostenibilidad financiera, pero ese es otro problema. Tiene que ver con resolver el problema fiscal, que no sea solo una caja. Pero sí se ve un énfasis y la pobreza se ha reducido, porque estaba en 40% de los hogares en el 2008. En el 2013 cerró en alrededor de 30%. Creo que anda ahorita como por 32%, porque han subido los que son precios. De los impactos importantes justamente de planificar. Sí, y mucha gente se ha beneficiado de esos programas. Mucha gente. Ha salido de la pobreza extrema a la relativa o de la relativa a la no pobre. No quiero exagerar el impacto, ¿verdad? Ya sabemos que son programas que no te generan una gran transformación todavía, pero son muy buenos y ponen énfasis en lo social, que es muy importante. Listo, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, por supuesto que vamos a hablar del informe de FUSADES. Creo que es importante desmitificar muchas cosas de las que trae este informe y este evento que realizó recientemente la ANEP, donde trajo a líderes de la oposición de Ecuador y de Venezuela. Una pausa y ya venimos con más. Estamos en el Foro Económico de Gente B.
Bueno, seguimos conversando con nuestros buenos amigos economistas, el señor presidente del Banco Central de Reserva, Óscar Cabrera, Alfonso Goitia y César Villalona. Estamos hablando justamente de la importancia del Estado en el funcionamiento de la economía del país. La planificación de la economía en el actual gobierno se trabaja justamente, como ustedes ya lo apuntaron, desde la Secretaría de Planificación de la Presidencia, pero ¿cómo esta planificación se articula y se coordina con otras instituciones y las políticas públicas? Sí. Hay 3 mecanismos de articulación formales que se utilizan. Uno es el gabinete económico, otro es el gabinete social y es el gabinete de salud y medioambiental, si no me equivoco. En estos gabinetes nosotros vamos dando una evaluación o un monitoreo de cómo vamos. El de seguridad, supongo. Y el de seguridad, se me olvidaba. Sí, ciudadana. Estos gabinetes lo que hacen es ir nutriendo a la Secretaría Técnica y de Planificación de cómo son los avances o los retrocesos en algunos objetivos, ¿verdad? Recordemos que el plan quinquenal se traza no solo objetivos anuales, sino que del quinquenio para un conjunto de variables socioeconómicas. Esta es una de las vías. Otra de las vías es su propia organización de Secretaría Técnica. Tiene mecanismos de coordinación con las diferentes entidades del sector público. Cada uno de nuestras áreas, en el caso de Banco Central, los objetivos están relacionados a un salvador productivo, y dentro del salvador productivo nosotros tenemos objetivos referidos al desarrollo del sistema financiero. Uno de los ejemplos ha sido la aprobación unánime de la Ley de Inclusión Financiera. Era uno de los objetivos que estaban incluidos en el plan quinquenal. Se ha cumplido. Nuestro objetivo con esta Ley de Inclusión Financiera es dotar de acceso a los hogares de menores niveles de ingreso de productos financieros, de formalizar la informalidad, de reducir la violencia e inseguridad, porque hoy va a utilizar monederos electrónicos, cuentas simplificadas en cualquier celular, no importa si es de gama baja o de gama alta, y esto aumenta la competencia con la industria bancaria, ¿verdad? Yo creo que esto es muy importante. Entonces, en concreto, esos son como los diferentes mecanismos con los que se apoya la Secretaría Técnica y de Planificación. Dejaría yo a Alfonso, que es parte de esta entidad, pero quisiera comentar algo que me he quedado ahí, y es lo siguiente. Cuando se deshabilita todo el Ministerio de Planificación y toda esa visión de la planificación allá por 1990-91, si no me equivoco, entra una visión que yo diría extremista, donde el mercado iba a asignar eficientemente los recursos. Una visión totalmente al estilo de los economistas llamamos competencia perfecta, algo que no existe, que es una idealización. Se creía que el mercado iba a asignar los recursos. Se da una serie de reformas de primera generación y segunda que ya comentó César, pero ¿qué fue lo que nos enfrentamos en el primer gobierno de Mauricio Funes? Nos enfrentamos que habían 900,000 personas que sufrían desempleo y subempleo, y el mercado no había asignado con las fuerzas de libre juego de oferta y demanda. Nos enfrentamos a que la utilización de la capacidad instalada roza el 54%. Es decir, si nosotros aumentáramos la capacidad instalada productiva del 54 al 80, fácilmente esta economía puede crecer a tasas del 4%, solo por aumento de capacidad instalada. Esos son parte de nuestros estudios en el banco, y nos enfrentamos a que todo ese capital social que se había construido desde la década de los 60, a partir de esas normas de convivencia, a partir de los consensos, de alcanzar consensos, se fueron perdiendo en la década de los 90. Se privatizaron empresas sin tener
órganos reguladores o supervisores. Tenemos el caso que no existía una superintendencia de competencia, una defensoría del consumidor. Entonces, al final sustituimos empresas de naturaleza pública a empresas de naturaleza privada que y la concentración de riqueza que fue extrema, ¿no? Y se dispara la concentración del ingreso y la riqueza. Estos elementos yo creo que es necesario. La violencia y la inseguridad no nace de los últimos 5 años. La violencia y la inseguridad es fruto de la destrucción de este capital social que ha venido, de la falta de consensos. Y un ejemplo es que estamos acostumbrados a las reglas, nos gustan las reglas. Aprobamos por mayoría simple acuerdos de libre comercio y en tiempo récord. Aprobamos dolarización sin que haya un referéndum nacional que vea los pros y contras de este tipo de medidas. Esto yo creo que lo que necesitamos dentro de la planificación son políticas que den margen de maniobra. Tengamos el cuidado de casarnos con las reglas, ¿verdad? Porque eso implica que entonces son tecnócratas los que van a tomar decisiones y no la sociedad y no la democracia. Definitivamente. Ahora, ya lo decía el señor presidente del BCR, el tema del crecimiento es muy importante. Hemos tenido en las últimas décadas una dinámica de crecimiento que ha andado más o menos en el 2%, ¿no? ¿Cómo se está trabajando el tema del crecimiento económico dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo? No, un poco ya lo mencionamos hace un momento. Hay un conjunto de programas, proyectos que se están implementando y que se van a implementar a lo largo de estos 5 años, que tienen que ver con impactos hacia la actividad productiva, ¿ya? Entonces, los programas como de transformación productiva, de diversificación de la actividad económica, de desarrollo agroindustrial, son claves para ir moviendo, obviamente, ese tejido productivo y generar una capacidad de desarrollo industrial, agroindustrial y capacidad exportadora para poder hacer crecer mucho más esta economía. Entonces, ahí están los programas. Obviamente hay de alguna manera cierta cantidad de recursos, porque obviamente para poder desarrollar eso necesitas recursos financieros, y también se están gestionando otros recursos o buscando otros recursos para empujar estas actividades. También hay otros programas que tienen que ver más con el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, ¿no? De hecho, CONAMIPE tiene un rol importante en ese campo, apoyando a través de los MIPES a las micro, pequeñas y medianas empresas para que tengan un rol mucho más protagónico dentro de la actividad económica del país. Entonces, sí se está buscando cómo mover la tasa de crecimiento. Ciertamente las proyecciones que tenía el banco, que se tiene dentro de la planificación, es que la economía pueda crecer en los próximos años más allá de 3%. Todavía creo yo que eso está planteado. O sea, este año no sé cuál será la proyección ya, pero más o menos se calcula que puede estar entre 2.3, 2.5. 2.3, 2.5. Entonces ya estamos mejor que antes. O sea, vamos saliendo. Sobre todo tomando en cuenta lo que hemos dicho siempre y que la ciudadanía debe tener muy en cuenta, que el gobierno de Mauricio Funes tomó la economía en un menos 3.1, ¿no? Claro, exactamente. O sea, cuando entra el primer gobierno de izquierda, el golpe es la crisis financiera mundial. Entonces, esa crisis golpea duramente, genera una cantidad de desempleo, y lo que se hace desde ese gobierno es recuperar el funcionamiento de la economía, recuperar los empleos. O sea, la gran tarea que le tocó al gobierno anterior es esa. Ahora a este gobierno le toca impulsar y avanzar mucho más allá en el crecimiento económico y el desarrollo económico del país. César, ayer FUSADES presentó su informe de coyuntura económica del segundo trimestre de este año. Afirma textualmente lo siguiente: al segundo trimestre de 2015 se mantiene el bajo crecimiento económico a pesar del efecto positivo externo de la caída de los precios del petróleo. Y dice además, las finanzas públicas continúan en deterioro, aumentando el riesgo de insostenibilidad fiscal. La experiencia de Grecia, siguen citando a Grecia, es muy ilustrativa de lo que El Salvador debe evitar, dicen ellos. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, nosotros no tenemos una economía con altas tasas de crecimiento, eso es una realidad, pero venimos de una caída de menos 3.1 en el año 2009. El año pasado se creció un poquito menos de 2 y este año se va a superar el 2%, 2.3, 2.5, que por cierto está dentro de los márgenes del presupuesto que se aprobó. Exacto. En el presupuesto se habla de un crecimiento de 2.2 a 2.6 o 2.8, porque se maneja un escenario más positivo, digamos, y otro menos positivo. No es un descubrimiento que tenemos crecimiento pequeño, ya tenemos muchos años con poco crecimiento, pero estamos creciendo más que el año anterior, que el anterior y sobre todo que como se encontró. Ese es un primer elemento. Lo otro es que ellos, y ya lo ha aclarado en varias ocasiones el presidente del Banco Central, el amigo Cabrera, ellos están utilizando un indicador que es el IVAE, que no mide el PIB, no es lo mismo que el PIB. Cabrera lo puede explicar mejor. Hay una diferencia. Hay algunos años donde la diferencia da 7 puntos. Puede dar 7 puntos. Wow. Entonces el crecimiento tiene que medirse en el PIB. Ellos no están utilizando esa variable. Por ejemplo, en el primer trimestre no lo usaron. Ya teníamos el dato del primer trimestre que creció 2.3. Entonces utilizan el IVAE que está por 1 o por 0 punto y tanto. Hacen un manejo ahí. Ahora, ¿eso lo hacen por ignorancia o por...? No, yo creo que FUSADE hace muchas trampitas. Por ejemplo, en el informe trimestral que presentaron la otra vez, los datos estaban hasta febrero, en el tema del comercio y la finanza pública. Y lo sacaron en mayo, y ya habían datos de abril. En algunos casos habían datos de abril. Entonces, como que el dato de marzo no le gustaba y lo dejaron hasta febrero. Porque el crecimiento de las exportaciones estaba en 6 y en febrero estaba en 3. Entonces sacan el 3. Son cosas... Porque es como encontrar lo menos bueno o lo que está mal para hablar mal del gobierno, cuando debería tener un análisis objetivo. En este país hay problemas, como en cualquier país del mundo, tenemos pobreza, hay problemas. Pero no hay que estar manipulando cifras ni manipulando periodos, porque a veces se manipulan periodos. Bien, entonces yo creo que el país tiene un rumbo. Yo sí creo que tiene un rumbo. Alfonso decía ya algunas cosas, yo quiero agregar otras rápidamente. El tema de la agricultura, se ve un énfasis desde el gobierno anterior. Claro. Ya están los sistemas de riego, por ejemplo, ya se está iniciando esto. Y creo que el gobierno va a pasar a la comercialización. Ojalá que se meta en la comercialización. Eso está en el programa. Hay un rumbo por el lado del apoyo a la micro y pequeña empresa. Eso está claro, es un sector muy grande. También por el lado de la infraestructura, las inversiones que se están haciendo. El sector construcción no está creciendo todavía, pero las importaciones de bienes de capital para el sector construcción están creciendo muchísimo. O sea que ese sector se está preparando para un despegue en el marco de los proyectos que vienen, el Fomilenio que apenas arranca, el Fondo Yucatán. Bueno, hay un montón de inversiones en infraestructura. Hay un cambio en la matriz energética que se está iniciando. Con la inversión ya de energía solar comienzan los proyectos, energía de gas natural, va a haber energía eólica, no un porcentaje muy grande, y va a bajar la dependencia de la térmica, ya está bajando. También hay un rumbo por el lado de lo social, está clarísimo el énfasis. Ya se amplió el programa de paquetes a bachillerato, por ejemplo. Hay una nueva sede de Ciudad Mujer. Hay toda una inversión fuerte en salud, muchos avances en salud. Solo lo de salud es un tema en sí mismo, grandísimo. Hoy se presentó la ley especial de medio pasaje, por ejemplo. Sí, las exportaciones. El plan quinquenal establece 1.500 millones de crecimiento y en este año se va a crecer más de 350 millones de acuerdo a la tendencia. Por ahí va a ser el crecimiento de las exportaciones. O sea, que la tendencia es a superar los 1.500 del plan quinquenal. Y estoy hablando de bienes. Si le sumo la de servicios, que están creciendo también en una buena cantidad, el mercado chino, eso no existía. Estamos vendiendo azúcar. Se está buscando nuevos mercados. Entonces, y en el tema de seguridad también, que parte de la planificación, hay una política que va a dar su resultado. Ahorita hay una violencia se ha acrecentado, pero hay un rumbo, hay un proyecto importante. Entonces, los informes de FUSADE me parecen siempre como muy manipulados, con un interés de hablar mal del gobierno, sin ninguna necesidad, porque sabemos que no estamos en un país con una expansión económica, que tenemos problemas de desarrollo, pero estamos avanzando y tenemos rumbo. Más bien pareciera que buscan impacto mediático. Políticos. Sí. Listo. Cuando regresemos nos gustaría también su opinión, presidente, pero tenemos que hacer una pequeña pausa, ya venimos con más. Estamos hablando de la economía del país con nuestros amigos del panel de economistas aquí en Gente de Opiniones. Ya venimos con más.
Bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando con César, justamente pues, su opinión sobre el informe de FUSADES. ¿Qué opina usted, presidente, sobre todo cuando se habla y se pone un ejemplo así, se nos pone a Grecia como lo que hay que evitar? Bueno, yo creo que algo de lo que es un común denominador en la historia económica entre Grecia y El Salvador es que los empresarios tienen una poca responsabilidad social empresarial para pagar sus impuestos. Y eso hace que los gastos respecto a los ingresos en Grecia siempre tuvieran pues déficit fiscales históricos. Otra característica... Bueno, ya lo decía también, perdón que lo interrumpa, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, decía que a los empresarios en América Latina no les gusta pagar impuestos. Sí, exacto. Otro común denominador es que Grecia, al igual que El Salvador, venimos con gobiernos dictatoriales que se han desencadenado en guerras civiles. Por otro lado, creo yo que estos dos elementos hay que pues, destacarlos. La deuda es el cúmulo de todo ese tipo de decisiones infortunadas que sufren los países. Pero el caso de Grecia yo creo que también es común al Salvador, porque Grecia está en un sistema monetario, digamos, que usa el euro como moneda de curso legal, que es una integración monetaria simétrica, y El Salvador tiene un sistema de integración monetaria asimétrica. Nosotros decidimos adoptar unilateralmente el dólar, pero no nos beneficiamos del señoreaje, que en el caso de Grecia sí lo hace con el euro. Pero acá yo quiero detenerme, y es tener mucho cuidado, porque las políticas de austeridad que implantaron en la situación de Grecia no dieron los resultados esperados. A Grecia les han dado dos rescates, uno allá por el 2010, cuando se da la recesión mundial del 2009, de alrededor de 110.000 euros. Pero ¿qué le impusieron? Rebajar los salarios de los empleados públicos en más de un 25%, privatizar, y esto ha traído como consecuencia que en la situación actual esos dos rescates, donde eran políticas, digamos, draconianas para reducir el tamaño del Estado, para que sobre las espaldas de los trabajadores recayera el ajuste y no sobre aumentar la carga tributaria en base a impuestos al patrimonio o a la renta, ha conllevado que las políticas de austeridad deben de tomarse con mucho cuidado. Y en una economía dolarizada como la nuestra, el Fondo Monetario, hace 2 meses tuvimos un evento internacional que es necesario que lean el comunicado de prensa. Y en el comunicado de prensa, el mismo Fondo Monetario dice que hay que tener mucho cuidado con los procesos de consolidación fiscal, porque pueden tener efectos en el crecimiento económico, efectos en el empleo. La economía salvadoreña venimos creciendo como media 1.9%, y sí decirles que fruto de esa planificación que venimos haciendo desde el 2009, este año el crecimiento económico va a oscilar entre 2.3 a 2.5%, muy por encima del promedio histórico de los últimos 10 años. También que las exportaciones están repuntando a tasas del 6.6%, y en la cual es la industria manufacturera, que es el objeto de la política de transformación. Es la que más está respondiendo. Es la que más está respondiendo. Un 95% de nuestras exportaciones es manufactura. Estamos generando empleo en la industria manufacturera, mencionábamos alrededor de 7.000 empleos. Los salarios reales de la industria manufacturera andan alrededor del 8%. Vemos que las importaciones de bienes de capital de la industria manufacturera de nuevo vuelve a salir 16.6%. Entonces, vemos un común denominador y también otra variable que yo creo que es importante. El sector de servicios avanzados a las empresas, otro de los objetivos de la política de transformación, está creciendo. El empleo del sector financiero más call center y servicios 2.1%. En las exportaciones de servicios somos superavitarios por los servicios de mantenimiento de aviones, de transmisión de datos, de call center. En suma,
consideramos que el sector transable que le ha apostado la planificación y es el éxito de los países de rápido crecimiento es que le han apostado al sector agropecuario, a la industria y servicios avanzados. En los anteriores gobiernos, desde la década de 1991, no, le apostaron a los servicios de bajo valor agregado y eso ha dado como consecuencia que nuestra transformación productiva no haya seguido a los países como Corea del Sur, sino que al contrario, seguimos la lógica del mercado que era no invertir en la economía y por eso es que nuestros niveles de inversión respecto al PIB son bajos. ¿Cómo vamos a necesitar inversión si nuestra especialización actualmente es en servicios de bajo valor agregado? Estamos dándole un golpe de timón a la estructura productiva porque esperamos generar empleo digno y pues mejores salarios. Eso es lo que yo pudiera comentar sobre el caso griego, sobre la importancia de la planificación que estamos haciendo en el plan quinquenal y también de cambiar nuestra estructura productiva. Como tenemos solo 5 minutos, me gustaría una opinión breve. Recientemente la ANEP realizó un evento en el que planteaba principalmente que la implementación del socialismo como modelo económico y social es un peligro. Y bueno, entiendo que vinieron 2 personajes de Ecuador y de Venezuela. ¿Por qué consideras, Alfonso, que la ANEP tiene esa opinión acerca de la implementación del modelo? Mira, la ANEP está en una posición básicamente de cuestionar todo lo que el gobierno hace. Es una visión más política que una visión técnica seria. O sea, es una pena que su presidente no tenga información seria de los países que están en el ALBA y que obviamente han demostrado en estos años un resurgimiento de la actividad económica y una superación de grandes debilidades sociales en estos países. O sea, recientemente el presidente de Bolivia, por ejemplo, mencionó tasas de crecimiento en ese país que nunca antes en su historia ha tenido, ¿ya? En los 9 años de gobierno ha triplicado el Producto Interno Bruto. Triplicado. ¿Ya? O sea, significa que está aún por encima del Producto Interno Bruto de El Salvador, ¿ya? Tiene superávit fiscal. O sea, es una economía exitosa. Hay inversiones importantes. Lo mismo en Ecuador. Y lo mismo en Venezuela, en Argentina. Argentina está entrando en un proceso, en un programa de reindustrialización. Precisamente rompiendo con el esquema anterior, ahora están potenciando todo el desarrollo industrial. ¿Ya? Entonces, estás hablando de economías que han dado un giro, ¿ya?, importante y donde el sector privado juega un papel fundamental. No es simplemente el Estado, es el sector privado el que juega. Lo que pasa que en este caso la ANEP desgraciadamente tiene una visión ideológica, una posición política y no ve más allá de eso. Entonces toda esa percepción del socialismo del siglo XXI, que ya El Salvador ya cumplió con el 80% del manual del famoso socialismo del siglo XXI, es mentira. O sea, no hay ningún manual, no hay ninguna cosa de esa. ¿Y montan este tipo de espectáculos, como que estamos viendo ahí en pantalla? ¿Para qué, César? ¿Qué hay detrás de esto? Hay una entrevista de Roberto Murray Mesa, creo que del año pasado, salió en la prensa gráfica, donde él dice que ANEP se convirtió en una especie de partido político, o sea que hizo lo que no pudo hacer Arena, como que Arena no lo hizo bien contra el gobierno del FMLN y tuvo que jugar ese papel la ANEP, y que él esperaba que en lo adelante Arena lo hiciera bien para que la ANEP se dedicara al rol, que es la defensa de los intereses del sector empresarial, etcétera, que no se metiera tanto en política. Entonces yo creo que no le han hecho mucho caso a Roberto Murray Mesa, porque sigue siendo una estructura de propaganda. Sí, lo que dice Alfonso, realmente no tiene mucho sentido su planteamiento desde el punto de vista técnico. Listo. ¿Su opinión sobre este evento, presidente? Pues igual, yo creo que a este tipo de eventos hay que verlos si aportan desde la perspectiva técnica o no, y siempre a la población a desconfiar
yo creo que hay que buscar los indicadores de estos países para corroborar si en efecto lo que nos están diciendo es cierto o no. Bueno, y hoy es tan fácil porque la red del Internet nos permite... Hoy la Internet y sobre todo nuestra población hoy es más inquisitiva, está utilizando lo que es el proceso de investigación para corroborar o no, ¿verdad? Creo que en este tema sí yo mejor opinaría más en temas más propositivos. Disculpa la pregunta, presidente. Sí, la verdad es que todos tenemos derecho a la información. Este gobierno y el anterior son los que más han avanzado en cuanto a la apertura de la información, incluso del acceso de la ciudadanía a la información. Y todos tenemos derecho a estar bien informados. Por eso les invitamos a que nos acompañen siempre en este tipo de foros, donde nuestros buenos amigos nos han hecho pues el favor de estar esta noche ilustrando a la ciudadanía para que sepan tomar las mejores decisiones. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, quédense con la programación de Gente Ve. Les aseguro que hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.